Gracias, querido hermano y camarada Antonio Apino. Y antes de ello, quiero hacer una breve reflexión. El supremacista Donald Trump, hoy en cacería de ciudadanas y ciudadanos migrantes de América Latina y el Caribe, y también de los demás continentes hermanos. Él es parte de toda esa estructura supremacista, corporativista y empresarial. Él mismo es un empresario bursátil de los bienes raíces y solo basta con mirar la composición de su régimen, en donde hay dos puntas de lanza, que son el secretario de Estado Marco Rubio y Elon Musk. Habiendo estado en la República Hermana Bolivariana de Venezuela en diferentes procesos el año pasado, uno de ellos el electoral, Elon Musk quiso hackear el sistema informático de Venezuela, que es uno de los más automatizados y eficientes del mundo. Entonces, ellos tienen muchos intereses en América Latina y sus intereses son netamente de carácter económicos, expansivos, neocolonialistas, supremacistas. Quepa aquí también mencionar un pronunciamiento en una carta enviada al coronel Patricio Campbell del general Simón Bolívar, allá por el siglo XIX, en Guayaquil, y él le decía: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Entonces, esto es puro business, negocios. Elon Musk y otros magnates que estuvieron ahí son representantes de ese capitalismo digital, son representantes de toda esa estructura que elimina plazas de trabajo de hermanas y hermanos migrantes latinoamericanos. Y esto va a incidir mucho, por ejemplo, en la balanza de pagos, digamos, en la balanza de remesas, fundamentalmente del Ecuador. Está previsto que se quieren deportar a cerca de 130,000 ecuatorianos, que mantienen una remesa cercana a los 5,500 millones de dólares. Eso va a ser un golpe para la economía del Ecuador. Y el imperio también es muy astuto, muy hábil, ve business. Ellos no tienen amigos, ellos solamente hacen negocios. Y están sumamente preocupados por los BRICS, el liderazgo de China, de Rusia, India, Sudáfrica y otros países que han ingresado a este orden mundial que está prácticamente consolidado, configurado. No así la hegemonía del imperialismo estadounidense está en retirada. Entonces, volviendo a la pregunta, a las dos preguntas realizadas, el imperialismo está en franco ataque en contra de las democracias soberanas de Cuba, Nicaragua y Venezuela bolivariana, que tiene 25 años de una revolución sembrada de comuna, de poder popular, de una alianza cívico-militar construida desde la gente para la gente, es decir, ese poder comunal. Y así va avanzando Venezuela, a pesar del asedio e injerencia del imperialismo estadounidense y el sionismo que no ha cesado. Respecto a las elecciones, usted me preguntaba, hay un candidato presidente que está en plena campaña electoral en los territorios, que tiene prácticamente controlada la institucionalidad del Ecuador. Están sometidos el Consejo Nacional del Ecuador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que ver todas las transgresiones, violaciones tanto de la Constitución como del proceso electoral. Ha finalizado, estimo que el día lunes o martes de la próxima semana se estarán proclamando ya los ganadores
y los resultados de las elecciones generales. Está previsto un debate presidencial del 23 de marzo, debate presidencial, y recién el 24 de marzo hasta el 10 de abril inicia la campaña electoral. No existe autoridad alguna que controle al candidato presidente porque él es un pequeño príncipe, está desgobernando al Ecuador, que lo ha sometido a la criminalización de la violencia que en los meses de enero hasta la fecha de hoy, sábado 22 de febrero, tenemos más de 1.200 crímenes violentos generados por los grupos de delincuencia organizada. ¿Y quiénes mueren? No mueren los capos del narcotráfico, mueren los hijos empobrecidos del pueblo. Entonces, hay una cancha inclinada. Han observado la Unión Europea y la OEA de que estas cosas se tienen que corregir. Es decir, estamos con un dictador que tiene sitiado al Ecuador con estados de excepción, con militares y policías en las calles que han cometido desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Los 4 niños de las Malvinas de Guayaquil, niños empobrecidos, que no eran delincuentes, que no tenían nada que ver, cometieron una patrulla militar, desaparición forzada y ejecución, mutilamiento, incineración, los abandonaron en un manglar. Es decir, que hoy el Ecuador libra una batalla por la recuperación de la democracia. La apuesta es por Luisa González de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el neofascista presidente es un dictador que, mediante un decreto del 9 de enero del 2024, convirtió al Ecuador en conflicto armado interno, que no tiene nada de carácter internacional. Si han violado sistemáticamente derechos humanos, se sigue sometiendo, se quiere dejar en impunidad los delitos de lesa humanidad cometidos por una patrulla militar de 16 miembros. Respecto a la pregunta del compañero Chiliquinca, el imperio nunca regala nada. El imperio no tiene amigos. El imperio no asiste. No es la política actual del Pentágono de Donald Trump, que es el mismo que dirige toda su estructura corporativa, regalar nada. Sin embargo, 2 acuerdos firmados en el régimen de Guillermo Lasso Mendoza les dio viabilidad Daniel Noboa Sin. Envió a la Asamblea un proyecto de enmienda constitucional en donde se quiere reformar un artículo que dice la Constitución, dice el Ecuador es libre de bases extranjeras, es un territorio de paz. Han seguido las masacres carcelarias, han seguido el exterminio con ciudades más violentas de América Latina y el Caribe, y que están 3 de ellas en el top de las ciudades más violentas del mundo. Termino diciéndole que Galápagos prácticamente se ha convertido en una base militar, pero está un decreto solicitando en la Asamblea para que aprueben el ingreso de fuerzas especiales extranjeras. Eso significa la vulneración de la Constitución, de más normas legales vigentes en el Ecuador, del derecho internacional. Significa que ponen descrédito a las Fuerzas Armadas y la policía, que hoy son el brazo armado de un régimen para violentar y vulnerar los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. Un buque sí está presente ahí, pero en el Ecuador también hubo un cónclave continental de seguridad hace 2 años, y ahí estuvo la excomandante del Comando Sur de Estados Unidos. Hoy está otro general, pero Donald Trump ya no está en esa lógica de tener bases militares, sino convertir a los mismos cuarteles de los países latinoamericanos subordinados y sometidos a las políticas del imperialismo, y tiene a un presidente candidato a presidente, que es Daniel Noboa Sin, ciudadano norteamericano, nacido en Miami, que pertenece al lobby
ecuatoriano y él no piensa en el Ecuador, en la justicia social. Al contrario, no existió jamás un plan que él denominó Fénix. Por el contrario, ha existido represión, violación de derechos humanos y sin embargo, con eso nos estamos debatiendo en este proceso electoral definitivo para ganar una batalla de las ideas, una batalla político-electoral para recuperarlo al Ecuador, construir justicia social con políticas públicas, revivir al Ecuador como fue en la década de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, estimadas hermanas, hermanos, compañeras, y yo debo retirarme porque debo continuar procesando alguna información. Les agradezco a todos ustedes por toda la paciencia y ese compromiso militante jamás va a claudicar. Los días sábados no puedo estar presente por la razón que ya le explicó el camarada y hermano Antonio Ivapino. Yo realizo actividades de trabajo de campo los fines de semana. Los abrazo virtualmente, hermanas y hermanos, y nos estaremos encontrando en otro momento. Venceremos, hermanas y hermanos, al fascismo, al neocolonialismo y al imperialismo estadounidense con otra máscara. Pero el imperialismo que está en plena decadencia y hegemonía es el mismo. A cuidarnos. Inmensos abrazos virtuales.